tenemos que, como instructores, saber cómo puedo ayudar a que el jinete no ponga sus hombros hacia adelante. Pero también tengo que entender que no solo es un tema postural, también es un tema mental e instintivo. Entonces tengo que trabajar mucho con, no sé si es correcta, es como un sistema neuromuscular, ¿no? Que hacemos cosas encima del caballo que no estamos ni conscientes. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo encantada de volver a reunirme con vosotros en una ocasión más para este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Como ya sabéis, The Modern Rider es un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Antes de empezar, quería agradeceros. Vuestro apoyo es un verdadero motor para seguir y desarrollar este proyecto. Para ser los primeros en recibir una notificación en cuando sale un nuevo episodio, no dudéis en accionar nuestra amiga la campanita. Para esta entrevista, tuve el placer de sentarme junto con una experta en equitación, literalmente, ya que se dedica, entre otras cosas, en enseñar a todo tipo de jinetes cómo sentarse de forma eficiente sobre un caballo. Seguro que muchos de vosotros ya la conocéis. Estoy hablando de Paola Olin. Instructora de equitación centrada nivel 2, técnico deportivo y entrenadora, Paola ayuda tanto a las personas como a los caballos a conseguir más equilibrio, conciencia corporal y mental. Sobre todo, les ayuda a funcionar juntos, con armonía de movimiento. Fue la primera en España en certificarse como instructora de equitación centrada e imparte cursos y clinics en su pequeño paraíso, Cal Gaudí, y en otros sitios de España y fuera de las fronteras, en formato presencial o online. Gracias al trabajo realizado con su propio cuerpo y con caballos en recuperación, Paola desarrolló naturalmente una sensibilidad especial que le permite ver de dónde vienen los desequilibrios y tensiones en el binomio. Un nuevo episodio apasionante en el cual hablamos de la especialidad de Paola, como es esperado, pero también de falsas creencias y toma de conciencia necesarias para mejorar nuestra equitación en general. Bueno, y lo admito, no me he podido resistir en preguntarle cómo, de una vez por todas, podemos conseguir trotar sentados pasándolo bien. Estaros atentos a los tips que nos desvelará al final de esta entrevista. Espero que os guste. Hola Paola. Hola. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista con nosotros hoy. No te voy a mentir, has sido reclamada por algunos de los seguidores del podcast, así que estoy muy contenta de poder tener esta charla contigo. Pues yo más. Muchas gracias. Paola, tú eres instructora de equitación centrada de nivel 2. Un método que fue desarrollado por Sally Swift, quien en el prefacio de su segunda edición de su libro bestseller escribió lo siguiente: la equitación centrada no es una forma especial de montar, es una manera sumamente eficiente de aprender a montar a caballo correctamente según los cánones clásicos en cualquier disciplina ecuestre. ¿Te importaría darnos tu opinión sobre esta frase y desarrollar un poco su significado? Y claro, pues es lógicamente es así. Lo innovador cuando Sally Swift empezó a enseñar la equitación centrada es que por primera vez se ponía enfoque en lo que hace el jinete y cómo influye en el caballo y cómo el jinete tiene que adaptarse al caballo. Y entonces, ¿cómo es aplicable a todas las disciplinas? Porque en todas las disciplinas montamos un caballo. Entonces, podemos tener diferentes objetivos con una disciplina, pero realmente el mismo objetivo está en conectar con el caballo y conseguir que el caballo colabore con nosotros, sea cual sea. Entonces, pues hace falta una serie de conocimientos técnicos
para usar nuestro cuerpo bien encima del caballo. Y es allí donde Sally fue pues la pionera. Todos los métodos que yo voy aprendiendo ahora después y tal, realmente están todos basados en sus descubrimientos, y es esto de ayudar al jinete a entender mejor su propio cuerpo y su propia mente, porque es una conciencia física y mental, para así llevar el caballo mejor. No es un método solamente enfocado en cómo saber sentarse sobre un caballo. No. Es un método que yo siempre digo, porque hay personas que preguntan a qué me dedico, si voy a una hípica, y yo digo, pues trabajo con el equilibrio, con el asiento, con mejorar la equitación y tal. Pues yo solo monto por la montaña. Vale, pero sigues montando un caballo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cierta conciencia, porque con muy poco desvío en cómo alineamos nuestro cuerpo, los cubos de construcción, como los llamaba Sally Swift, pues ya podemos influir muy negativamente en el caballo. Y entonces, claro, es algo que puedes refinar, no solo es de doma clásica, es como saltas, como bueno, todas las disciplinas de doma clásica y salto son como las básicas, ¿no? Pero ayuda a mejorar. Si quieres pensar solo en rendimiento, pues ayuda a mejorar el rendimiento en las competiciones, pero lo que básicamente ayuda es mejorar el bienestar y la salud de jinete y de caballo. Y pues hablando entonces más de la forma de montar, el asiento, el equilibrio, se habla un poco por la mayoría. Tenemos esta creencia que la forma de montar varía bastante entre cada disciplina. De hecho, es algo que más o menos experimenté cuando empecé a interesarme a la doma clásica tras un recorrido más orientado al salto. Claramente me dijeron que montaba como una amazona de salto, lo que sonó casi como un insulto viniendo de un domador. Aún así, si nos basamos en lo que transmitió Sally con la equitación centrada, no tiene que ser así, ¿verdad? ¿En qué sentido quieres decir? ¿Que haya diferencia entre los diferentes asientos? Asiento y sí, equilibrio. Porque ¿de dónde viene es que tú montas como un jinete de salto? Yo creo que tiene que ver con que, claro, en salto, claro, montamos con los estribos más cortos, tenemos que trabajar más en suspensión, entonces los cubos de construcción se redistribuyen de la manera que los hombros tienen que ir un poco por delante, las caderas un poco por detrás, pero sigue habiendo una línea vertical de equilibrio en esta posición. Entonces, claro, cuando vas luego a la doma clásica actual, moderna, que yo distingo bastante entre esta y la equitación clásica, porque en la equitación de doma clásica de hoy en día, pues se ha llegado a aceptar como normales y como línea vertical unas posturas donde el jinete está muy por detrás de la línea vertical. Entonces, claro, un jinete que monta más bien, y yo creo que de cierta manera los jinetes de salto lo llevan mejor, porque como llevan los hombres por delante, van con el movimiento del caballo, mientras que los jinetes de doma clásica, hablando generalmente, van por detrás del movimiento del caballo, y el caballo tiene que llevar una mochila. Pero entonces, claro, si un entrenador de doma clásica te ve un poco apoyada hacia adelante, vas muy lejos de su imagen de que nos tenemos que poner los hombros hacia atrás. Y entonces, ¿cómo explicarías esta forma actual de ver las cosas? Y, o sea, que en el hecho que uno tiene que montar de esta forma o no, ¿de dónde viene esta forma de montar? Allí yo tengo una teoría muy, muy clara que he ido viendo durante estos años, que he ido trabajando y profundizando en mejorar equilibrio y asientos, y sobre todo cómo movernos en equilibrio con el caballo. Y es que cuando nos subimos encima de los caballos, normalmente al principio, pues se pone en marcha una serie de temas. Se mezcla con hábitos posturales que tenemos de la vida misma, como yo, por ejemplo, ahora estoy, como no debería, cruzando una pierna encima de la otra, ya estoy creando una asimetría en mi pelvis. Nos ponemos encima de un animal muy grande, con unos instintos muy fuertes, y puede que nos crea miedo
o nos crea bienestar y entonces se mezcla con creencias de movimiento que cuando el caballo empieza a caminar, a lo mejor nos dejamos llevar por el movimiento y nos quedamos como esto cuando ponen un niño a dormir, ¿no? Que te quedas como basculando hacia atrás, pero porque vas de guay y de relajada. O hay otra opción que se pone en marcha nuestros instintos, porque normalmente nos hacen trotar y galopar más rápido de lo que realmente estamos preparados y sin que acabamos de entender el movimiento y entonces entran los instintos y nos cogemos. Nos ponemos realmente, es como en una postura de feto, de hombros hacia adelante y subimos los talones. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empezamos con las instrucciones heredadas porque normalmente los instructores hoy en día, sobre todo deportivos, normalmente son jinetes que se les dan muy bien y se ponen a enseñar, pero en las formaciones de técnicos y tal, yo he hecho mucho de menos más conocimiento sobre la biomecánica del jinete en movimiento en la equitación, porque claro, los talones no tienen que estar arriba, pero entonces dicen, baja el talón, y bajamos el talón con fuerza. Los hombres no tienen que estar hacia adelante. Y entonces dicen, hombros atrás. Y ponemos los hombros atrás, pero con tensión, encima de nuestro instinto de apoyarnos. Entonces, no se enseña a los jinetes cómo pueden conseguir. Y lo de estar muy hacia atrás, por ejemplo, en el trote sentado, viene de que muchos no acaban de entender cómo acompañar el movimiento y si aprietas los talones hacia abajo, montas con piernas palo, como digo yo, piernas rígidas, y por mucho que te compras una montura de asiento profundo con bloques, si no acompañas el movimiento del dorso del caballo, pues te dicen espalda atrás, porque entonces visualmente botas menos. Y lo que pasa es que es esto, claro, montar un animal tan grande en movimiento, tenemos que aprender a absorber el movimiento de una manera correcta. Pero con esta explicación tan larga, pues es esto. Yo creo que se ha llegado a aceptar todo esto como algo normal cuando realmente podemos ver que un jinete que baja los talones, que hace que la pierna va por delante de la vertical, hombros atrás, hombros van por detrás. Y si encima en el trote y en el galope nos dicen de apoyarnos atrás, si allí por magia se nos quitaría el caballo, claro, no estaríamos en equilibrio, nos caeríamos hacia atrás. Y entonces por eso creo que se ha ido creando, y es lo que yo llamo las instrucciones heredadas. Sí, al final ellos intentan explicar lo que teóricamente tendría que ser, pero a lo mejor hay falta de herramienta para Exacto, yo creo que falta porque realmente tenemos que, como instructores, saber cómo puedo ayudar a que el jinete no ponga sus hombros hacia adelante. Pero también tengo que entender que no solo es un tema postural, también es un tema mental e instintivo. Entonces tengo que trabajar mucho con, no sé si es correcta, es como un sistema neuromuscular, ¿no? Que hacemos cosas encima del caballo que no estamos ni conscientes. Y entonces para conseguir que la persona se dé cuenta y que se pueda poner en la postura correcta, pero de una manera consciente, pues es lo que finalmente acaba de convencer al sistema de la persona que está encima del caballo de entender que tiene que estar allí. Y es un proceso, pero que si lo dedicas un poco de tiempo al principio, luego avanzas mucho más rápido. Tú eres sueca y ya hace varios años que llegaste a España. Sí. ¿Cómo has vivido esta transición ecuestre entre un país y el otro? Bueno, al principio me fue bastante choque, porque yo además en Suecia vengo de haber montado en un sitio más pequeño, sin grandes intenciones de competición. Teníamos una manera, hacíamos doma y salto, pero yo tenía una profesora que era muy, muy natural con los caballos y nos aprendí. Es que de hecho era ella que me enseñó el primer libro de Sally Swift, pues hasta ya 25 años. Y claro, de venir aquí a España, los caballos vivían mucho más encerrados, había mucho más cultura de que usamos los caballos como diversión, para decirlo. En Suecia creo que en general hay una conciencia ya desde hace más tiempo
de bienestar animal, ya hay normativas y que yo, por ejemplo, estaba acostumbrado con caballos que vivían fuera y si vivían en hípicas más en la ciudad, pues tenían que estar fuera o en la pista. Y claro, yo aquí cuando veía, por ejemplo, la primera hípica donde empecé a montar todas esas marcas de cereta, y yo preguntaba, ¿por qué tienen estas marcas? ¿Qué son estas marcas? Y algunos hasta que tenían heridas, ¿no? Y me explicaron lo que era y mi profesor se fue a buscar uno y yo me acuerdo en plan que es que no me lo podía creer. Ha sido duro, pero yo creo que desde que yo llegué hace ya, que son 23 años quizás, ha habido una evolución muy, muy favorable, pero lenta, hacia otra visión, ¿no? Y es ahí donde yo intento poner mi granito, ¿no? A encontrar más bienestar, pero que podemos hacer cosas con los caballos, pero de una manera donde ya mezclamos la equitación, deporte, etología y bienestar. Pero estamos bien encaminados. Yo diría que sí, porque cada vez más. Y mira, también hay personas como tú que creando este podcast para ayudar a difundir, me refiero y luego la gente que prueban estas otras cosas, sea entender que los caballos tienen que vivir fuera, no tienen que estar siempre encerrados, a entender que los caballos pueden expresarse, que no son máquinas, que no son nuestras máquinas de diversión, que sí, yo he decidido que quiero seguir montando, pero entonces quiero hacerlo de una manera que pueda ser comprensible para mi caballo. Y cuando no monto, pues viven como los ves aquí, ya están en manada, están en libertad, tienen la comida que necesitan. Y los intento preparar para que puedan trabajar física, mentalmente y emocionalmente bien conmigo y con mis alumnos. Otra visión, pero muy buena. Me gusta mucho. Bueno, yo creo que más y más vamos un poco hacia allí. Sí, eso espero. Tampoco, sí, yo creo que sí. En tu página web dices que ayudas a cada individuo a encontrar su mejor movimiento, sea jinete o caballo. No sé si entiendo todo bien aquí, pero entonces suele decir que no hay una forma de montar, pero varias según el binomio caballo-jinete. No, sonrío porque yo creo que es allí donde yo he encontrado mi especialidad y mi sensibilidad personal. Es la misma técnica, es el mismo método para todos, es como un poco el mismo objetivo, pero todos funcionamos muy diferente. Entonces, las instrucciones que digo, por ejemplo, a ti, no va a funcionar a la persona que está a tu lado. Y entonces intento adaptarme y es allí donde estoy viendo que mi enseñanza está llegando a muchas personas porque puedo ayudar a que entiendan en su propio cuerpo y mente. Porque a veces el cuerpo del jinete o de la alumna entiende antes lo que tiene que hacer y a veces la mente entiende antes, pero el cuerpo no sigue. Y el cuerpo sigue enganchado en sus hábitos instintivos o aprendidos. Y entonces con esta expresión lo que quiero decir es esto, y cada vez me lo confirman más también y no quiero echarme flores, pero la verdad es que es algo que he llegado a sentir mucho orgullo porque es como una capacidad de transmitir a cada persona lo que necesita para entender el método y la técnica. Entonces tengo que ser a veces muy creativa y más que una vez me verás tumbada de 4 patas en la pista o de espalda o enseño o gesticulo o toco con el cuerpo, espero, leo reacciones en la cara del jinete o del caballo y intento ser como un puente que hace comprensible para cada persona entender lo que está diciendo el caballo, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que va un poco por allí, ¿no? De adaptar a que la mayoría puedan entenderlo. Y muchas veces cuando tengo personas tengo 10 personas nuevas en un clinic y tengo 2 días y quizás 3 clases de equitación y 2 clases de teoría práctica, como lo llamo yo, que trabajo con los jinetes sin caballo para que entiendan mejor el movimiento y el equilibrio.
Y claro, en 2 días poder ver unos cambios brutales en 10 personas y 10 caballos. Y esto es lo que realmente a mí me motiva y creo que también me ha perfilado un poco como instructora, que si trabajas con otra instructora que también está formada en equitación centrada, quizás su especialidad es un poco otra cosa, ¿no? No que no pueda ayudar, no digo esto, pero que sí que realmente llegar a cada persona donde está en este momento. Claro. Y te motiva a ti y seguramente motiva a la persona que viene. Sí. Que de hecho, ¿qué tipo de personas vienen a pedirte ayuda y cuáles son sus mayores problemas o necesidades en general? Bueno, lógicamente la mayoría que oyen hablar de mí, al principio venían muchas personas que no tenían un mayor objetivo con su equitación, y no lo vamos a quitar importancia a su objetivo de buscarme, porque era buscar mejor comunicación, y es buscar mejor comunicación con su caballo, aumentar el bienestar, la salud. Me vienen personas que quizás tienen dolores. Cada vez más me vienen también personas, y supongo que es un poco por quizás este ojo que tengo de ayudar a cada individuo, que me vienen que tienen miedo, han tenido experiencias muy desagradables de la manera tradicional de enseñar. Y cada vez más me vienen personas que realmente quieren, digamos, mejorar su equitación. Cada vez más me vienen de doma clásica, de salto, que quieren mejorar no solo la relación y el bienestar, pero quizás también resultados, para decirlo, ¿no? Pero normalmente no me vienen personas que solo quieren mejorar sus resultados en las competiciones, porque normalmente no, mi propia experiencia es que no están trabajando en este nivel de conciencia, ¿no? Pero la verdad es que de haber venido del jinete de hobby que tiene su caballito, que quieren mejorar esto, cada vez más me viene de diversificación. Pero normalmente es porque tienen problemas también y ven que la manera común y general que hay en enseñar la equitación no funciona. ¿Y ves una diferencia entre una persona que viene, que lo tiene como hobby o que tiene su propio caballo y quiere avanzar un poco, y en una persona que se dedica más a lo mejor al nivel o profesional o ya compitiendo un poco más? ¿Hay una diferencia? ¿Cómo reaccionan a tu forma de enseñar las cosas? No, yo creo que no. Porque quizás los que vienen y que me han buscado ya están abiertos mentalmente. Entonces, no creo que hay mayor. Yo he tenido muy pocas personas que vienen y no acaban de entender. Yo he ido a algunos sitios a dar clinics y ha habido personas, por ejemplo, muchas personas de doma clásica que, según mi entender, sin hablar mal, es que son los que más les cuestan, un poco quizás por lo que hablamos al inicio, que está tan establecido un hacer y un asiento y un hacer y un asiento que va, claro, tengo que ir a desmentir muchas cosas, entonces no acaban de entender el cambio. Pero esto normalmente me pasa cuando voy fuera a dar clinics, los que no acaban de entender dónde se han apuntado, hasta que a veces advierto a los participantes y les digo, ¿estáis conscientes dónde os habéis metido? Porque vamos a trabajar con vosotros. Y esto no es que yo no trabajo equitación. Yo, por ejemplo, a mí me encanta, no voy a decir la doma clásica, pero la equitación clásica, de pedir cosas al caballo, hasta que de vez en cuando me pego un saltito, pero todo enfocado en muscular el caballo. Pero claro, la mayoría de personas, y la gran diferencia que hago es que lo que enseñó Sally Swift a las que me ha enseñado a mí es que ponemos primero enfoque en el jinete y tienes que estar preparado de trabajar contigo mismo, y a partir de allí
podemos pedir las cosas que queremos pedir al caballo, pero de una manera muchísimo más coherente, con mayor motivación, con más salud, y que es como más entendible. Es que tenemos que dar un sí. Si queremos trabajar en pista, que para el caballo no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, lo que yo muchas veces digo así con un poco de humor es que claro, tenemos que hacer comprensible para nuestros caballos hacer estas tonterías humanas que queremos hacer. Pero pueden aprender hasta que disfrutar de ellos si lo hacemos de una manera que ellos simplemente notan que estamos intentando comunicar con ellos. Así que me he enrollado un poco, pero... No, está muy bien, está muy interesante. Todo lo que tú quieras. Escucho, me encanta. Gracias. Vale, pues ahora para variar un poco el ritmo de la entrevista, antes de volver a más preguntas, te propongo un pequeño juego. Te voy a decir 5 afirmaciones y me tienes que decir si son falsas o verdaderas, detallando un poco el porqué, ¿vale? Después de cada respuesta detallo un poco el porqué. Tienes que decir si es falso o verdadero y por qué. ¿Vale? ¿Lista? Listo. Vale. Si no te aguantas el trote sentado, tienes que apretar las rodillas. Falso. Porque si aprietas las rodillas y hablo en voz un poco más alta, porque esto es un tema que tengo que tratar mucho y desmentir mucho, porque si aprietas las rodillas, matas el movimiento en las articulaciones de las piernas que necesitas para absorber el movimiento del caballo. Falso. Vale, entendido. Vale. Segunda. No hace falta que el jinete gire la cabeza para ver a su alrededor cuando está montando. Correcto. Porque allí podemos usar uno de los principios básicos de la equitación centrada, que es para mí, bueno, aunque todos son igual de importantes, uno de los más bonitos, y es usar los ojos suaves, es decir, usar una visión amplia, porque si giramos la cabeza, de hecho, es un pequeño desequilibrio que desconectas de la línea vertical y del eje de equilibrio que necesitamos para estar bien encima del caballo. Y si simplemente suavizamos la mirada y miramos el gran alrededor, es como esto de una cámara, de un ángulo, no sé cómo se llama, gran ángulo de una cámara, para decirlo. Entonces, no hace falta girar la cabeza. Esto no quiere decir que en algún momento dado tengo que ir a un salto, tengo que girar la cabeza, pero luego montar con los ojos suaves, soft eyes. Vale, muy bien. Tercera, para que un caballo trabaje su dorso, hay que llevarlo redondo, colocando la cabeza, jugando sucesivamente con la mano derecha e izquierda. Falso. ¿Por qué? Porque hay demasiado enfoque en lo que hacemos con la cabeza del caballo. Y es una de las cosas que no paro de repetir, que por doblarle el cuello el caballo no va reunido. Y no, de hecho, solo poniendo enfoque y jugar con esto, hacer un poco como la sierra, tic, 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 esto no quiere decir que de vez en cuando podemos caer en esto. Yo intento enseñar a las personas de trabajar realmente desde atrás, que es lo que realmente se habla, dejando la cabeza no libre, porque sí que enseño a montar con contacto, pero, y no me voy a enrollar porque es una respuesta corta, pero desde atrás, a través del dorso del caballo y ayudando al caballo a colocar su cabeza donde toca, pero necesita mover la cabeza para poder subir el dorso. Necesita encontrar diferentes posiciones y realmente haría falta una respuesta más larga para acabar de explicarlo, pero no se reúne, no se pone redondo un caballo así. Vale, perfecto. Luego, para tener un buen equilibrio como jinete, hay que enfocar una buena parte del entrenamiento físico hacia el corre. Esto es una pregunta personal mía últimamente que me ha hecho muy personal, porque voy a decir que es falso, porque lo que no me acaba de convencer es cómo se enfoca este entreno. Se enfoca mucho en fuerza. Sí, tenemos que montar con un corre bien usado. No es para nada que la equitación centrada se llama
equitación centrada, montamos desde el centro de nuestro cuerpo. Sí, tenemos que estar en forma física para montar en equilibrio y aguantarnos con el caballo, pero digo que es falso porque si te pones a hacer abdominales y haces este ejercicio que se está tan de moda de ponerse en rodillas encima de una pelota palates, pero muchas veces se hace como con bastante tensión y la tensión muscular negativa, es decir, una tensión mayor, no es buena para la equitación porque tenemos que aprender a usar los músculos con tono muscular y cuando toca. Así que todos los músculos no trabajan juntos, pero demasiados jinetes combinan o piensan que trabajar el core es trabajar con mucha fuerza muscular en tensión constante y esto crea rigidez. Tenemos que usar, yo suelo decir que el core es como un cinturón de musculitos que tienen que aprender a recoger tu cuerpo en movimiento, estabilizándote, pero dejando flexibilidad y dejando pasar el movimiento que necesitamos. Así que... Muy interesante. No. Sí, allí tengo pendiente de hacer, pero como no llego a publicar muchas cosas por falta de tiempo, pero allí tengo pendiente algún artículo y alguna explicación más, porque es un tema que últimamente me motiva a explicarlo, porque veo que se ha puesto muy de moda. Sí, está un poco mal entendido, sí. Vale. Y la última, si un caballo espera a la puerta del paddock, es porque prefiere estar en su cuadra. Es que como no tengo cuadras, creo que es difícil decir falso o correcto, pero creo que es falso, porque falso debería ser un falso rotundo, porque ningún caballo prefiere estar en la cuadra. Si quieren estar en la cuadra es porque lo conectan con comida y con un sitio más suave para tumbarse. Pero yo creo que si están esperando en la puerta es porque están aburridos y no tienen otra cosa que hacer porque es un paddock individual y mis caballos no están nunca en la puerta. A veces sí quieren entrar en la pista para revolcarse y piden, mi retirado de 28 años pide venir, pero porque está un poco aburrido y necesita hacer otras cosas, pero no quieren irse a la cuadra, estoy convencida que no. Vale. Ya está para el jueguito. Aprovecho ahora esta última afirmación para hacer una transición hacia otro tema que menciona Sally varias veces en su libro, que es el antropoformismo, que para lo que no saben lo que es, designa el hecho de atribuir cualidades o rasgos humanos a un animal, en este caso a un caballo. Sin ir demasiado en algo muy filosófico, ¿cuál es tu sentimiento frente a nuestras interpretaciones hacia los comportamientos de nuestros caballos que actúan a veces de forma que podríamos confundir con algo humano? Yo creo que es inevitable que los humanicemos porque viven en nuestro mundo. No creo que tengan estas características humanas que a veces les queremos adjudicar porque nos ayuda a nosotros a entender mejor algunas cosas de su comportamiento. Lo que sí que sé es que cada caballo tiene su carácter y su historia que le forma y que le puede dar, y luego hay caballos que están, lo que dicen, como más listos o más adaptables al mundo humano y de estas que aprenden a abrir puertas o que... pero aquí, por ejemplo, si alguien me dice que ahora me está tomando el pelo, por ejemplo, me dice que un caballo no te toma el pelo, pero, por ejemplo, si el caballo no hace lo que pedimos y la persona lo percibe como si le está tomando el pelo, es porque mis caballos lo dejan clarísimo, porque a mí me ayudan en las clases a entender lo que está haciendo el jinete. Y si mis caballos empiezan, por ejemplo, con el rasgo humano de tomar el pelo, es porque no entienden el jinete, no entienden lo que quiere el jinete. Y entonces son animales altamente comunicativos. Y esto de humanizarlos yo creo que está directamente relacionado con una manera para nosotros de entender y explicar mejor según algunos rasgos que hacen, pero
son animales, son caballos con sus propios instintos, pero que sí, que son altamente comunicativos. Y allí es donde viene, yo creo, un poco experiencia personal, completamente, no científica. No, pero... Yeah. Otra cosa que llamó mi atención en la presentación de tu espacio de Cal Gaudí es que dices que no tienes caballos de escuela, que son todos tus caballos y ponís privados que cada uno de vez en cuando trabaja en clase. Me gustó mucho esta forma de presentar las cosas. ¿Por qué quisiste especificarlo? Porque la mayoría de sitios que dan clases tienen caballos para escuela y luego tienen caballos que es para la instrucción. Me refiero que hay caballos de escuela que están dedicados a escuela y otros caballos, pues esto que, ¿cómo voy a decir? Disfrutan de unos tratos más personales y un entreno más personalizado. Ser caballo de escuela es un trabajo muy duro, incluso en mi escuela. Y hay veces que les tengo que hablar, humanizar a mis caballos, los humanizo y me siento con ellos y explico, chicos, todas estas personas que vienen a aprender con nosotros, pues nos pagan la comida, permite que podáis vivir de esta manera y pero, lógicamente es una charla para mí mismo, ¿no? Pero es duro porque tienen que recibir mucha información, tienen que recibir mucha información física y mental y emocional. Entonces, yo aquí no tengo muchos caballos, tengo 5 caballos míos, tengo una Pony Shetland, pero yo también recibo un entreno fuera de las pocas clases que hace. Y todos los otros, bueno, aparte de Gaudí, que ya es el jubilado que tiene 28 años, pero todos los monto yo. Lo más a menudo que me permita, y entonces son caballos que están entrenados a mi gusto, a mi sensibilidad y a mi manera de conversar con los caballos. ¿Y esto qué implica? Pues que cuando vienen los alumnos, los caballos están preparados, no siempre están tan preparados físicamente como me gustaría, pero porque soy muy exigente con este tema también, pero están preparados y entonces pueden ir con jinetes, porque mentalmente están muy equilibrados, pueden ir con jinetes muy de iniciación, pero también pueden ir con jinetes que vienen aquí a refinar y que jinetes ya avanzados, para decirlo. Así que pueden ir, no voy a decir a Grand Prix porque no cuento el nivel con esta medida, pero ellos están mejor equilibrados y los alumnos pueden montar caballos que están muy bien montados y muy a menudo me confirman esta sensación. Yo tengo caballos que están aquí para enseñarme a mí algo. Cada uno tiene su misión en mi vida. Y por eso es que son todos míos. No sé, yo creo que no sería capaz de tener 10 o 15 caballos porque no sería capaz de darles la atención que necesitan. Luego a veces en épocas tengo working student, ahora tengo una chica maravillosa que se llama Ushia Blanco y que también me ayudan a dar un poco este toque personal a los caballos si yo no puedo, ¿no? Pero es muy importante, este tema me es muy importante, que no se sientan como caballos de escuela, que están... Que trabajan contigo. Sí, no son de la familia. Vale. Ahora, una pregunta muy importante. Tú que eres una especialista del equilibrio en la posición del jinete. ¿Cuál es el secreto para conseguir trotar sentado sin tener que rezar a cada tranco para que termine el suplicio? Ya. Pues, claro, no es una respuesta, digamos, rápida, pero intentaré resumirlo porque es una pregunta que me viene mucho. Puedo tener, no sé, 3 consultas cada semana de personas que quieren que les diga de que me he comprado un caballo QW y no logro sentarme. Tenemos que aprender primero cómo es el movimiento que montamos.
cómo se mueve el caballo en trote. Luego tenemos que entender cómo colocar nuestro cuerpo de una manera. La línea vertical no es una, ¿cómo se dice? No es una pijería, no es para lucir en una pista de doma, es que el jinete sepa alinear bien las diferentes partes de su cuerpo para que nuestra columna y caderas se puedan mover con el caballo. Y por ejemplo, si tenemos una pelvis volcada hacia adelante y los hombros tirados hacia atrás, nuestras caderas no se pueden mover con el caballo. Y cuando entendemos cómo alinear, tenemos que entender cómo absorber el movimiento de cintura hacia abajo, es decir, no podemos tener talones que están apretados hacia abajo, no podemos tener piernas que apretan en los estribos, tenemos que aprender a participar en el movimiento, pero sobre todo entender que el movimiento es diagonal. Muchos intentan sentarse en el trote sentado como si estuvieran montando un conejo que hace saltitos con las dos patas o un canguro quizás. Entonces tenemos que poder soltar las caderas y dejar subir y bajar un esquillón. Y esto muchas veces yo lo enseño con una pelota pilates. Y mantener nuestra alineación en movimiento con el caballo. Por eso viene casi, según mi gusto, de ventaja haber saltado, porque sabes que tienes que llevar tu esternón un poco con el movimiento. Y muchos jinetes de doma les tengo que poner un poco por delante para que se queden con el movimiento, para que se queden. Y cuando aprendemos todo esto, pues tenemos que estar preparados de gestionar más movimiento en nuestro caballo. Y otro tema muy, muy importante es que el caballo esté preparado para poder llevarte sentado, porque los caballos se llevan bastante malestar y se puede crear muchas lesiones, muchas cojeras que son difíciles de diagnosticar, que parece que están en las manos, en los pies de los caballos, vienen del mal uso de su dorso. Y el trote sentado tiene mucha culpa, creo que yo. Pero es alineación, absorber movimiento, entender el movimiento, adaptarse al movimiento, gestionar el movimiento. Así que no es poco trabajo, no es una cosa que consigues en un día. Y sobre todo entender que al principio lo tienes que hacer pocos trancos, y mucho más lento de lo que te dice un posible instructor, porque hacemos correr mucho a los caballos y esto dificulta mucho tanto para el caballo como para el jinete. ¿Verdad? Y si no vienen a verte. Sí, por favor, si no que me vengan a ver. Yo estaré encantada de explicarlo. Vale, pues ahora tocamos el final de la entrevista. Te voy a hacer las preguntitas que hago a todos los invitados. Si pudieras, ¿cambiarías algo en tu trayectoria hasta ahora? Lo único que cambiaría es haberme atrevido a lanzarme antes con todo esto. Porque lo descubrí hacía muchos años, luego pues la creencia de que tenía que hacer una carrera fuera del mundo de caballo y todo esto pues hizo desviarme hacia el mundo de la publicidad y tal, cosa que, como hablamos antes, que creo que de hecho me está ayudando, pero me hubiera gustado, digamos, haberme atrevido a lanzarme con esto antes, pero al mismo tiempo, con el tiempo que llevo, yo entiendo que las cosas también pasan cuando tienen que pasar. Y ahora yo, desde que empecé con esto, pues yo estoy preparada de gestionar todo lo que he aprendido y encima poder transmitirlo. Así que, no, al final quizás no cambiaría. Muy bien. ¿Alguien en particular que te gustaría escuchar en The Modern Rider? Uy, quizás aquí en España, a nivel de equitación, lo tendría que pensar. Inclusive internacionales. Pero claro, entonces no está. Yo, por ejemplo, una que me ha influido mucho en mi vida ecuestre, hoy en día es una persona muy avanzada en el mundo de Academic Art of Riding, el arte ecuestre académico, que se llama Hanna Engström, que es una persona, es sueca también, y de hecho yo empecé a montar con ella, retomé la equitación con ella cuando teníamos las dos 20 años, y es la que me introdujo a
a la equitación centrada. Es una persona que me hizo entender la esencia de los caballos. Hoy en día lo que pasa es que trabaja mucho con lo del arte ecuestre académico, que es como un poco así, como un poco exclusivo, pero yo no soy mucho del... yo he hecho bastante arte ecuestre académico, que es como un poco el straightness training, que es lo que yo hago. Yo monto 50% y entreno mis caballos pie a tierra 50%. Y lo hago mucho según lo que me ha enseñado Hanna de las bases del arte ecuestre académico. No soy seguidora del Gran Círculo, pero ella para mí es una referencia enorme a nivel de entreno y de equitación, porque es muy especial también en hacer entender a los jinetes el asiento y el equilibrio, pero de una manera súper pura. Me refiero que quizás para mí es como la más referencia. Tengo que reconocer que aquí en España cada vez hay más profesionales, y perdonarme por todos los que os respeto, que si ahora no me salen los nombres ya me saldrán después y te llamaré. Sí. Pero quizás así como más inspiración personal sería Hanna. Vale. ¿Algún libro que te gustaría recomendar? Bueno, aparte lógicamente de los de la equitación centrada, yo ahora no me acuerdo, yo estoy leyendo mucho los libros de Mary Wanless, que se habla de biomecánica de caballo. Uh-huh. También hay una que explica estos temas, porque claro, Sally Swift empezó, y yo creo que si ella hubiera vivido hubiera escrito 5 libros más, porque todo esto evoluciona lógicamente, ¿no? La Susana von Dietze es muy buena. Luego yo lo que busco también mucho es libros sobre técnica Alexander, método Feldenkrais, libros que te hacen entender la función de las fascias, porque podemos intentar corregir la postura de un jinete, pero a veces la propia programación de las fascias no nos lo permite. Yo siempre digo, yo soy instructora de equitación. A veces también tengo que ser psicóloga y fisioterapeuta, pero no es mi formación, ¿no? Y entonces, claro, yo te recomendaría ir a un fisio, o normalmente no los envío a un psicólogo, pero a veces digo psicólogo porque tienes que tratar muchas veces cuando empiezas a trabajar con la conciencia corporal y cambios de posturas, muchas veces hay reacciones emocionales. Y por eso a veces digo, tienes que tener capacidad de entender esto, pero allí psicología, fascias, cómo entrenar el core sin romper el movimiento con fuerza negativa y estas cosas. Pero a nivel de biomecánica sería esto: Mary Wanless, Susana von Dietze. Vale. Sí. Muy bien. Y la última, estoy creando una pequeña playlist que para mí creo que la música transmite muchas cosas también, y pregunto a cada invitado si pueden seleccionar una canción que le motiva, le inspira, que le hace recordar a los caballos. Puede ser cualquier cosa. Si no es una canción, puede ser un tipo de música. Yo soy bastante patata con acordarme y esto es que vivo con 2 músicos, mi marido y mi hijo son súper de música. Soy bastante patata en acordarme y voy bastante en épocas, pero por ejemplo, una canción que me hace sentir mucho, y realmente quizás no es mi estilo de música, pero que es Natural de Imagine Dragons, porque sí. Es una canción súper potente, bueno. Habla de esto de ser natural, sí, que tiene como así, no sé, quizás una fuerza también así como un poco oscura y tal, ¿no? Pero es una canción que a mí a veces la pongo en el coche y me da mucha energía. Es una canción que me da mucha energía. A veces pienso que me gustaría montar con esta canción, no lo llego a hacer nunca. Pero sí, siempre vuelvo a esta canción. Perfecto, pues la pondré en la playlist. Ay, gracias. Pues muchísimas gracias, la verdad que pasé un muy buen momento, espero que tú también, que lo hayas disfrutado tanto como yo. Me ha encantado, estoy súper contenta. Y pues eso, que sigas así, espero que tu voz se haga escuchar todavía más en España y fuera. Quien quiera escucharme, aquí estoy. Y nada, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti por venir, muchísimas gracias. The Modern Rider concluye por hoy.
Gracias por quedaros hasta el final y espero que hayáis disfrutado descubriendo el recorrido de Paula, además de su visión holística de la equitación. Como siempre, podréis encontrar todas las informaciones y recomendaciones en las notas junto con el episodio. Para saber más sobre la técnica y los distintos cursos de Paula, hazlo a través de su página en x-librillo.com o siguiéndola en Facebook e Instagram. La próxima vez hablaremos con una joven artista cuyo trabajo tiene una gran importancia a nivel educacional en el mundo ecuestre, de lo cual somos poco conscientes. No os digo más y os dejo reflexionar un poco para ver si encontráis de qué profesión estamos hablando. ¡Hasta pronto!